hoy día tenemos este taller justamente sobre el diseño de esas actividades de aprendizaje, ¿no? La idea en esta oportunidad es que ustedes terminen ese taller elaborando una sesión de aprendizaje, porque al final de cuentas, más allá de la información que yo les pueda transmitir, que por supuesto les voy a también a brindar una vez terminado el taller, toda la información que tengo, lo que les voy a proyectar, pero más allá de eso, maestro, como les decía, hay mucha información y ahorita en las redes. Lo que yo deseo en esta oportunidad es que ustedes primero, maestros, comprendan qué es lo que van a hacer ese día de su clase modelo. Comprendan, porque si no comprendemos el enfoque, si no comprendemos, digamos, nuestra área, ¿cómo podemos nosotros desarrollar una sesión si es que todavía no conocemos muy bien? Entonces, voy a empezar en principio con esas partes. ¿Cuáles, por ejemplo, no? Miren, lo único imposible, maestros, en la vida, lo único es aquello que no intentas. Esa es una frase que tenemos que calar muy, muy hondo. Quizás antes del examen de nombramiento, del examen, ¿no? De etapa nacional, quizás tenías dudas de poder aprobaré o no aprobaré el examen. Y sin embargo, lo intentaste y lo lograste, maestros. Y estoy seguro que lo que has logrado, maestro, es quizás lo más difícil que uno a veces puede tener, ¿no? Es aprobar un examen único. Lo que sigue es parte de lo que ya hacemos. Si tú te das cuenta, maestro, es parte de lo que tú ya has hecho, has venido haciendo. Lo que pasa es que hay que prepararlo bien, porque la idea aquí es tener más de esos 30 puntos que son mínimos para poder seguir en carrera, ¿no? Sabemos ya que en estas 5 rúbricas que van a ser aplicadas tienen un puntaje total de 50, pero se necesitan 30 para seguir en carrera. Entonces, maestro, ¿qué es lo peor que puede pasar? No. Entonces, nosotros tenemos que tener esa convicción de que vamos a lograrlo, maestros. Y por supuesto que aquí vamos a salir con muchas dudas aclaradas, ¿ya? Porque la idea de este grupo es acompañarlo. Mi persona ha asumido un compromiso de poder apoyarlos, ¿no? En este proceso, ¿no? Pero me interesa que ustedes comprendan lo que van a hacer, maestros. La ruta de trabajo que les presento en esta oportunidad es esta, miren, maestros. En un primer momento, vamos a tener algunas orientaciones didácticas sobre lo que es una actividad de aprendizaje, desde los enfoques, ¿no? Luego, de lo general, vamos a ir a lo específico porque el Ministerio de Educación te va a evaluar bajo 5 rúbricas, ¿no? Que ya tú las conoces y las has revisado. Y como les digo, ustedes también han podido ver en muchas plataformas esas mismas. Sin embargo, creo que nosotros vamos a analizarlo no muy a profundidad, porque ya, como les repito, ya más o menos tenemos conocimiento, pero sí nos vamos a centrar en esos puntos importantes que tú debes saber y que debes desarrollar para garantizar, maestro, ese puntaje mínimo que tú tienes. Y por último, una vez que ya tenemos bien claro todo esto, vamos a terminar con la elaboración de una actividad de aprendizaje, de acuerdo, por supuesto, a la rúbrica, de acuerdo a esas rúbricas de observación que nos van a aplicar ese día. Tenemos acá, en un principio, esta ruta. Vamos a tratar de avanzar en este tiempo. Y primero quiero empezar con esto. Algunas orientaciones que tú debes saber, maestros, al momento de hacer y desarrollar tu sesión. ¿Cuáles son las orientaciones que el Ministerio de Educación te dice? Haz esto. Primero, que debes partir de situaciones significativas. Maestro, ¿qué significa que partamos de situaciones significativas? A ver, yo quisiera una intervención al menos que me diga qué entiende cuando se menciona que debemos partir de situaciones significativas. ¿A qué se hace referencia a eso? La problemática. Perfecto, la problemática, ¿sí? ¿Qué más? Profesor, buenos días, colegas, Buenos buenos días, días. maestra. Partir de situaciones significativas es partir de situaciones del contexto de mis estudiantes. Ajá.
que nuestra sesión sea contextualizada a partir de sus necesidades, de sus oportunidades, de sus potencialidades, de acuerdo a lo que vamos a diseñar, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, cuando es significativo para el estudiante cuando le es, ¿qué cosa? Le es útil. Cuando el estudiante, ¿no? Sabe que lo que va a aprender le es útil para aplicarlo en su contexto, para aplicar para solucionar un problema, para lograr un objetivo. Eso es significativo, ya que es tomado de su contexto, que no es que el profesor Martín trajo algo y le llevó y de repente al estudiante no le interesa ese tema que estoy abordando. Entonces, debemos partir de situaciones significativas. Por otro lado, fíjense ustedes qué tenemos que hacer, y eso es algo que el ministerio nos va a evaluar mucho. Generar qué cosa? El interés en los estudiantes, ¿no? El interés y la disposición, ¿para qué? Para el aprendizaje. ¿Y cómo podemos lograr esto? Lógicamente, motivando, ¿no? Motivando. Y esto es lo que básicamente tenemos que nosotros garantizar, que el estudiante esté motivado por aprender, que muestre, ¿no? Digamos, esa disposición para hacer las cosas que tú vas a proponer, ¿no? Y lo hace con entusiasmo, como lo vamos a ver. Otra tercera orientación es que ya pues el profesor no es quien va a hacer la clase, el profesor más bien es el que debe promover, es el mediador, ¿no? El maestro es el mediador, quien bajo el enfoque del socioconstructivismo, ¿quién hace? ¿Cómo aprende el niño? Aprende haciendo, ¿no? Y esto es sobre el enfoque del socioconstructivismo. Entonces, esto, por favor, en la sesión, cuando tengamos que planificar las actividades, tenemos que planificar aquella donde el estudiante trabaja en equipo, analiza, organiza, el estudiante. En enseñanza tradicional, pues el profesor dictaba, ¿no? Entonces el estudiante simplemente era un mero receptor, pero aquí el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Partir de los saberes previos, nos dice acá, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomar en cuenta lo que los estudiantes conocen. Por eso es importante que partamos del contexto del estudiante y que veamos sus necesidades. Por otro lado, la construcción del nuevo conocimiento a partir de situaciones, digamos, reales o de repente también inventadas, pero que conlleve, ¿no? a procesos, al desarrollo de procesos mentales, ¿no? para construir ese conocimiento nuevo. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, dice acá, también tenemos que evitar penalizar el error, ¿no? Nada que en la clase, por favor, en esa clase, si algún estudiante, como siempre a veces, ¿no? La respuesta no la dio correctamente, tenemos que tener ese tino, que ya lo voy a explicar a continuación, para poder redirigir esa respuesta, ¿no? Y poder aprovecharla para construir ese aprendizaje. Por eso se habla de un error constructivo. Tenemos que generar un conflicto cognitivo en el estudiante. Si bien es cierto, debemos recoger los saberes previos, sí, pero tenemos que conflictuar al estudiante, ¿no? Es decir, llevarlo a un desequilibrio cognitivo. Ya lo voy a explicar esto uno por uno. Por último, el rol del profesor es de mediador, nada más. Es el rol de mediador. Se debe, en la actividad que vas a programar o que vamos a programar, maestro, tenemos que incluir actividades que involucren el trabajo cooperativo. ¿Ya? Tenemos que generar en la sesión actividades donde el estudiante trabaja con sus compañeros, trabaja en equipo. ¿Ya? Y lógicamente el profesor no va a dejarlos solos, él ahí va a estar acompañándolos, ¿no? Y por último, al final, toda sesión de aprendizaje tiene que promover ese pensamiento complejo, ¿no? El estudiante haga un juicio crítico. Por eso que cuando hablábamos, maestros, antes del examen, hablábamos que cada competencia termina con una capacidad. ¿Cuál es esa capacidad con la que terminan las 3 competencias del área? ¿Cuál es la capacidad con la que terminan, maestro?
Evalúa y reflexiona. Ajá, la palabra reflexiona. ¿Por qué reflexiona? Porque está tomando aquí digamos, ese enfoque crítico, ¿no? De promover el pensamiento complejo. Entonces tenemos que llegar a que el estudiante puede reflexionar y emitir un juicio, valorar, ¿no? En el área de comunicación, la forma, el contenido del texto, el contexto en que se produce. Acá está básicamente lo que trae consigo cada uno de estas orientaciones. Partir de las situaciones significativas significa que tenemos que plantear retos a los estudiantes, ¿no? Retos que sean experiencias reales o simuladas de alguna manera. Entonces, diseñar también situaciones que pueden ser simuladas y lo que son prácticas sociales. Cuando hablaba de generar interés, tenemos que, maestros, fíjense, tenemos que conocer primero al estudiante, las características del estudiante, ¿no? Porque en función de las necesidades de ellos, de las expectativas, de las inquietudes, tenemos que nosotros planificar actividades para poder saber por dónde podemos tomar, digamos, motivar, ¿no? Entonces, miren, conocer el propósito, que el estudiante participe en la planificación, ¿no? Que conozca, miren, ¿cómo podemos generar que el estudiante se motive para aprender cuando sabe qué va a aprender, cuando sabe cómo va a aprender, cuando sabe cómo lo van a evaluar? Por eso es importante, y esto se da básicamente en el inicio de la sesión. Recuerden que la sesión de aprendizaje tiene tres momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre. Y básicamente en el inicio es donde el maestro declara el propósito de la sesión, pero también indica cuáles son los criterios con los que van a ser evaluados, ¿no? Por ejemplo, que tenga sentido para el estudiante, que sea de su interés, favorece la autonomía y favorece la motivación. Eso es con respecto a la segunda orientación. Cuando nos dice aprender haciendo, nos pide pues aquí que planteemos, digamos, ese desarrollo de competencias, pero aprender haciendo. Entonces, una forma de promover el aprender haciendo es mediante una metodología activa, ¿no? Metodologías activas. Y básicamente cuando trabajamos actividades de un proyecto, por ejemplo, donde el estudiante mayormente está haciendo, ¿no? Entonces, la idea es que el estudiante, en la clase que vamos a planificar, tenemos que considerar actividades donde el estudiante sea quien construya el aprendizaje. Si estamos considerando actividades donde va a estar pasivo, entonces no estamos cumpliendo con esta orientación. Para que sea significativo también tenemos que recoger, maestro, los saberes previos, ¿no? Los saberes previos. Entonces, es importante recuperarlos, ¿no? Esos conocimientos, esas concepciones que tiene acerca del mundo, esas experiencias o vivencias que tiene y que trae consigo y que hay que rescatarlas, porque también genera motivación. En el momento también del inicio tenemos que recoger esas creencias, sus sentimientos, ¿no? Por ejemplo, esas emociones, así como también conocer esas habilidades que tiene. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recoger los saberes previos? Mediante preguntas. ¿Mediante qué cosa? Algunas tareas, o por ejemplo, algunos juegos, ¿no? Ahorita que trabajamos, por ejemplo, bastante en la gamificación, los juegos, ¿no? Podemos plantear juegos para recuperar esos saberes previos, los maestros, ¿no? Y a partir de ello, nosotros vamos a tener que construir ese nuevo conocimiento, ¿no? Ese nuevo conocimiento. Ahora, el error constructivo, ¿no? Repito, no hay que penalizar el error, hay que aprovechar el error para poder hacerle una repregunta, ¿no? Una repregunta. Y entonces el estudiante, ¿recuerdan ustedes cuando hablaban de la retroalimentación? En la retroalimentación, ¿qué hace el profesor? ¿Le dice lo que estaba mal o lo que estaba bien? No, el profesor lo que hace es entablar un diálogo para que el estudiante reflexione y analice, ¿no? En base a la evidencia que presentó y, por supuesto, el mismo estudiante sea quien, lógicamente, encuentre esa solución o encuentre,
digamos, la salida a ese problema, ¿no? Entonces es importante que aprovechemos el error. En la clase no puede pasar que el profesor diga, bueno, a ver, esa no es la respuesta, no puede pasar. Lo que tenemos que decir es básicamente, muy bien, Juan, eso es correcto, pero también podríamos tener otra forma de ver las cosas, entonces, como que está redireccionando esta respuesta para poder, lógicamente, aprovechar este error y orientarlo hacia el aprendizaje. Una vez que nosotros hemos recogido, activado los saberes previos, tenemos que llevarlos a un desequilibrio ya, ¿no? Y ahí viene un reto cognitivo, que básicamente es un desequilibrio, es decir, cuando mayormente se da mediante las preguntas. El profesor lanza una pregunta, ¿no? Y esa pregunta hace que el estudiante no encuentre la respuesta o la solución a esa pregunta que ha planteado el profesor. Entonces, ahí, cuando el estudiante, a partir de los saberes previos, no le bastan para poder responder a esa pregunta, entonces siente, ¿qué cosa? Una necesidad, ¿para qué? Para, lógicamente, producir, a producir un nuevo conocimiento, ¿no? Un nuevo conocimiento. Entonces, tenemos que nosotros promover un conflicto en el estudiante, una situación retadora, ¿no? Para que el estudiante pueda movilizar sus habilidades y poder trabajar en este, digamos, nuevo aprendizaje que pretende lograr. El profesor básicamente es un mediador, repito. Tenemos que programar actividades donde el estudiante sea quien construya sus propias actividades. Ya hablaban, ¿no?, de una zona de desarrollo real, que es donde el estudiante se encuentra, y trasladarlo, pues, ¿no?, a esa otra zona de desarrollo potencial, pero siempre apoyado en qué. Ahí viene, cuando dice mediar, ese es el andamiaje, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese andamiaje? Es cuando el profesor ofrece el apoyo, ayuda al estudiante para construir ese nuevo conocimiento, ¿no? El trabajo colaborativo es algo que tenemos que generar. En esa sesión de aprendizaje que vamos a elaborar, tenemos que nosotros programar actividades, ¿no?, grupales, ¿no?, muy aparte del trabajo individual, pero tenemos que programar esos trabajos cooperativos. Maestros, trabajo en equipo. Y como le dije, el pensamiento complejo. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr, ¿no? Ese pensamiento complejo.